Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Lindley Russo, abogado, magíster en Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia, socio del estudio García Godos, Lindley Russo y Adrián Sen, abogado, experto en estrategias regulatorias, barreras burocráticas, simplificación administrativa, Derecho de la Competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual y Derecho de los alimentos. La inocuidad de los alimentos tiene explicación por la supervivencia de la especie. Recordemos que como seres humanos no tenemos grandes cualidades físicas ni habilidades o destrezas comparados con otras especies animales. Por lo tanto, dentro de la cadena alimenticia natural estamos, digamos, bastante lejos de ser depredadores. Más bien siempre fuimos acechados por otras especies. En esas épocas, cuando todavía no habíamos descubierto la agricultura, las personas tenían que basarse básicamente en lo que la naturaleza había dotado, ¿no? Los 5 sentidos fundamentalmente: vista, olfato, oído, gusto, tacto, ¿no? La vista pues siempre para estar alerta, el oído para escuchar cualquier sonido peligroso y siempre salir huyendo, olfatear para detectar pues algo que nos pueda servir para de pronto para comer, para consumir o para escapar, detectar peligros también, y en el caso del gusto servía mucho para distinguir si un producto era inocuo o no era inocuo. Si de pronto alguien andaba por un valle o la sabana o lo que fuera y encontrara un hongo y lo consume, tendría que estar muy atento a los matices de los sabores. Si eso podía distinguir el resultado de una persona alimentada, una persona muerta por envenenamiento o una persona que tenía, digamos, una alteración mental producto de la influencia de algún psicotrópico, ¿no? Un hongo puede ser tanto alimento como un venenoso o como alucinógeno. Entonces era muy importante estar al tanto muy rápidamente y detectar cualquier variación para quitarlo, retirarlo de la boca. Lo mismo con el olfato. El olfato servía para olfatear y determinar si es que el producto, digamos, una fruta, digamos, está en buen estado o no lo estaba, ¿no? Hoy en día, cuando vamos al mercado, podemos de pronto oler algunas frutas, algunas verduras, pero lo que más hacemos es la tocamos también, ¿no? Que no es necesariamente lo más recomendable, pero pues eso es, digamos, lo que hacemos hoy en día, porque tenemos nuestras capacidades olfativas y gustativas disminuidas, ya que con el transcurso de los años y las necesidades del ser humano han ido variando y ya no nos enfocamos tanto en requerimientos de supervivencia a partir del gusto y el olfato, sino de pronto estimulamos más la vista y otro tipo de sentidos para trabajos más de carácter intelectual, ¿no? Entonces, dado que nuestras capacidades al día de hoy, desde el punto de vista biológico, no están suficientemente desarrolladas o entrenadas, vamos a decirlo así, para poder detectar si un producto es inocuo para el ser humano, necesitamos que alguien más haga esa evaluación y nos diga: este producto es inocuo, puedes consumirlo. Esa finalmente es la labor en los tiempos actuales en todo el planeta de las autoridades sanitarias, que lo que hacen es establecer una serie de controles y una serie de requerimientos para definir si es que un producto es en efecto inocuo o no. La estructura del sistema de la regulación vinculada a alimentos en el Perú es bastante compleja. Puede involucrar una serie de actores públicos que a la larga podría llevar a complejidades, pero también a ciertos criterios diferentes, ¿no? Podemos encontrar que existen por lo menos 3 ministerios involucrados, gobiernos locales y 4 o 5 entidades en el camino. Me explico un poco mejor. Los alimentos
alimentos se pueden distinguir de diferentes, se pueden clasificar de diferentes maneras. Una es, digamos, en función al nivel de procesamiento, de transformación que tiene, ¿no? Ahí podemos distinguir a los alimentos naturales y a los alimentos elaborados industrialmente. Dentro de los primeros, los alimentos naturales, podemos incluir a los alimentos frescos, que son todos aquellos que son obtenidos como resultado del cultivo y cosecha, o la caza, o de pronto el beneficio o sacrificio de animales que han sido criados en cautiverio. Los alimentos mínimamente procesados también podemos encontrarlos en este grupo de alimentos naturales, que son básicamente aquellos que pues han sido fraccionados, pelados o preservados de alguna manera. Y también están los de procesamiento primario, que incluye algunas intervenciones vinculadas con la limpieza, la remoción de partes que no son comestibles, etc. Este tipo de alimentos, los naturales, están a cargo del Ministerio de Agricultura, específicamente de un órgano técnico especializado adscrito a este ministerio, que es la SENASA. La autoridad competente en este caso para otorgar las autorizaciones y las verificaciones es entonces la SENASA, que es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. En el caso de los alimentos elaborados industrialmente, también podemos hacer subclasificaciones. Tenemos los elaborados industrialmente de origen hidrobiológico y los que no son de origen hidrobiológico. En los que son de origen hidrobiológico nos estamos refiriendo a aquellos alimentos que provienen de la actividad de la pesca o la acuicultura, y los que no son hidrobiológicos también podemos hacer una diferencia entre aquellos industrializados propiamente dichos y aquellos industrializados de origen animal, como podría ser el caso de el queso o un jamón curado, por ejemplo, ¿no? Que es diferente a unas gomitas o una gaseosa, que es industrializado propiamente dicho, ¿no? En el caso de los alimentos hidrobiológicos, la autoridad competente es SANIPES, que también es un órgano técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, segundo ministerio involucrado. Y en el caso de los alimentos industrializados no hidrobiológicos, la autoridad responsable es el Ministerio de Salud a través de uno de sus órganos en línea, que es la DIGESA. ¿Sí? En el caso de los alimentos no hidrobiológicos de origen animal, pero sí industrializados, no hidrobiológicos de origen animal, la autoridad es la DIGESA, ¿sí? Pero requiere la intervención de la SENASA. Entonces, del SENASA. Entonces no hay siempre, digamos, una definición de resultados autónoma de la DIGESA en estos casos, sino que se requiere también la participación de SENASA para poder definir en ciertos casos si es que el producto pues, puede ser comercializado o no. Hay otro tipo entre comillas, voy a poner comillas, alimentos, y digo comillas porque técnicamente desde el punto de vista legal son considerados productos farmacéuticos. Nos estamos refiriendo a los productos dietéticos y edulcorantes, que en realidad se usan en la industria de los alimentos, pero han sido considerados por la legislación de manera cuestionable para algunos como productos farmacéuticos. Sin perjuicio de esta, digamos, diferenciación, me gustaría hacer un parteaguas y distinguir a todo lo que es la industria de los alimentos de la industria del servicio de alimentación, ¿no? Que está más vinculado con los alimentos que podemos denominar como elaborados o preparados, que está también subclasificado en preparaciones culinarias propiamente dichas, que son los restaurantes que ofrecen sus productos con un menú, con una carta, o por autoservicio, o por reparto a domicilio. Y también están aquellos otros productos que se les conoce como alimentación colectiva, que comercialmente lo hemos escuchado con el nombre de catering.
En estos casos, en los casos de las preparaciones culinarias, digamos, la complejidad no es menor, porque pues más allá de los insumos que pueden estar seguramente controlados por algunas de las autoridades ya mencionadas, tenemos a la DIGESA y tenemos a los gobiernos locales los involucrados. La DIGESA va a encargarse de normar, de establecer las regulaciones y de ejercer una supervigilancia respecto de aquellas certificaciones que conceden los gobiernos locales conforme a la delegación que puede dar la DIGESA y también bajo su supervisión, ¿no? Entonces, por eso es que las municipalidades son las que llegan a los restaurantes a hacer las verificaciones, porque tienen esa competencia, pero también la DIGESA pues, ha regulado cuáles son las pautas que deben seguir estas autoridades municipales. Desde el punto de vista normativo, el sistema también reviste su complejidad, ¿no? Evidentemente, primero en la cúspide, digamos, de la pirámide normativa vamos a encontrar la Constitución y también los tratados internacionales. Existen tratados internacionales vinculados a el comercio de este tipo de alimentos, y en la Constitución particularmente hay algunas normas relacionadas con la salud. Luego existen una serie de normas con rango de ley, como la Ley General de Salud, la Ley de Inocuidad Alimentaria, etc. Y luego normas de carácter reglamentario a nivel de decreto supremo o resoluciones ministeriales. Y más abajo también existen regulaciones directorales. Conforme se va descendiendo en la pirámide, la cantidad de normas puede ser más o menos copiosa. Y en el caso de que haya ausencia de normas, no hay ninguna norma que regule algún supuesto específico, lo que nos dice el Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas es que la autoridad debe recurrir a las normas del Códex, que son un conjunto de regulaciones internacionales, en principio referenciales, pero en virtud de este Decreto Supremo 007 del 98, es que se convierten en obligatorias de manera supletoria ante la ausencia de regulación local. Si en Códex incluso tampoco existiera nada, entonces es perfectamente posible recurrir, de hecho es una obligación, recurrir a las regulaciones de la autoridad norteamericana, que es la FDA. Es decir, como que dentro de nuestro sistema jurídico están las regulaciones norteamericanas, pero de manera supletoria ante la ausencia de normas en Códex, que a su vez se aplica de manera supletoria ante el caso de lagunas del derecho en el caso de la regulación nacional. El registro sanitario es un tipo de control que se establece para los productos que de una u otra manera pretenden garantizar que el producto es inocuo para el consumo humano. Valgan verdades, es solamente una pretensión. La verdad es que personalmente creo que no cumple su función, porque yo al momento de solicitar un registro sanitario tengo que presentar un análisis que nadie va a poder demostrar si es que es del producto que estoy vendiendo en los hechos o no. Puedo mandar a analizar algo que esté muy bien hecho y a la hora de fabricar no necesariamente cumplo con el mismo estándar. Sin embargo, pues un poco que se confía en que el documento que se presenta pues tiene relación con el producto, pero la verdad es que nada lo garantiza, ¿no? Por eso es que se ha cuestionado mucho la existencia del registro sanitario. Incluso había un decreto legislativo 1290 que lo derogó ya hace bastante tiempo, y que pues la autoridad sanitaria se ha resistido a ejercer, digamos, materializar esa derogación del registro sanitario, aunque ya se está trabajando en el marco de las mesas técnicas de alimentos encabezadas por el MEF, un nuevo reglamento que finalmente dé cumplimiento a este decreto legislativo 1290. El sistema va a cambiar, ya no sería un régimen de control al producto, sino solamente un régimen de control al establecimiento o a la línea de producción, de modo tal que si se verifica que la línea de producción es adecuada, todos los resultados, es decir, todos los productos elaborados en esa línea deberían tener el mismo resultado, o sea, ser inocuos. Yo creo que es un mecanismo de control mucho más
eficiente. En esta breve explicación del registro sanitario he mencionado dos tipos de control: el control al producto y el control al establecimiento. Y de hecho es así como se pueden identificar los tipos de controles, ¿no? Dentro del control al establecimiento podemos encontrar dos: los principios generales de higiene, que son básicamente para pymes o para productos elaborados que no presentan alto riesgo, y más bien el HACCP, que es una obligación que aplica a aquella elaboración de productos de alto riesgo, ¿no? Vinculados con lácteos, por ejemplo, una fábrica de helados. El HACCP es básicamente un plan que identifica puntos críticos de control, ¿no? ¿Dónde están los mayores riesgos en mi línea de producción? ¿No? Si yo tengo un riesgo al momento de sellar el envase, por ejemplo, tengo que reforzar mis controles en esa actividad dentro del proceso, ¿no? El sellado del envase tengo que controlarlo para garantizar que efectivamente el riesgo que está identificado como ese punto riesgoso en la producción no se materialice. Cuando uno tiene ese plan HACCP ya diseñado, implementado y funcionando, uno debe acudir a la autoridad, por ejemplo a la DIGESA, y le pide que valide este plan. Entonces la DIGESA acude al establecimiento, hace una verificación, revisa el plan HACCP, revisa la producción y dice: sí, efectivamente los puntos críticos donde tiene que concentrar el control es, en el ejemplo que ponía, al momento del sellado del envase. Entonces es correcto, ¿no? Con esa validación uno podría ya, digamos, tener la autorización completa. Tienes el registro sanitario y la autorización del establecimiento por otro lado. Ahora, existen otro tipo de controles o de autorizaciones que se requieren también para los productos, ¿no? Uno podría, por ejemplo, para importar productos necesito un registro sanitario, pero si yo no soy el titular del registro sanitario, podría importar los productos utilizando el registro sanitario de alguien más, y esto a través de un documento que se llama certificado de registro sanitario, ¿no? Entonces Juan tiene el registro sanitario de su producto caramelo. Pedro quiere importar el mismo caramelo. Entonces Pedro acude a la DIGESA y le pide un certificado del registro sanitario inscrito a favor de Juan. Pedro con ese documento puede importar el caramelo. ¿Correcto? Es, digamos, el ejemplo en sencillo. Si quiero más bien exportar productos, es probable que la autoridad en el país de destino me exija algún tipo de garantía de que el producto es idóneo. En ese caso nos van a pedir un CLV o un certificado de libre venta, que también se solicita ante la DIGESA. Eventualmente, si quiero más bien importar productos industrializados no hidrobiológicos de origen animal, como decía, la leche, ¿no? Perdón, el jamón, digamos, curado, se requiere un certificado de exportación del país de origen, y ese certificado de exportación, que tiene que ser homologado con la autoridad peruana, involucra además una inspección del producto para que luego se pueda, digamos, tener el levante de la importación. Podemos encontrar vinculaciones entre la regulación sanitaria y otras disciplinas jurídicas. Una de las discusiones primarias que se plantean acá es la salud versus el comercio. ¿Hasta qué punto la salud puede entorpecer el comercio, o hasta qué punto el comercio puede prescindir de algunas garantías de la salud? De hecho, es interesante notar que el comercio tuvo un gran desarrollo a partir de el incremento en la cantidad de población existente. Cuando de pronto incrementa la cantidad de personas porque se reduce la tasa de mortalidad en algún momento de la historia, pues había más demanda de alimentos y por lo tanto había que producir más alimentos, y eso generó, digamos, que la producción de alimentos incorporara el concepto de productividad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que generó el incremento de la demanda? El descubrimiento de la vacuna, ¿no? Entonces, es interesante porque si queremos decir qué fue primero, el huevo o la gallina, la respuesta es fácil: primero la salud. Punto. No hay mucho que discutir. Si no hay salud, no hay comercio que valga, porque todos están enfermos o todos están muertos.
sencillo, ¿no es cierto? Si priorizamos únicamente la salud, tampoco va a haber comercio. Entonces tampoco se trata de anular el comercio, pero obviamente la salud tiene que estar primero. Y esto, más allá de que pueda ser una constatación histórica o que pueda ser una opinión personal, en realidad es algo que está incluso escrito ya en la legislación. Esto lo podemos encontrar desde la propia Constitución, en el artículo 59, que establece como un límite a la libertad de empresa, trabajo, etcétera, la salud, o en el artículo 65, que establece que el Estado debe velar en particular por la salud del consumidor, ¿no? Entonces quiere decir que el consumidor tiene como uno de sus primeros derechos la salud. Es más, si nos remontamos en la historia, advertimos que las primeras regulaciones de protección al consumidor son aquellas vinculadas a los alimentos falsificados o adulterados. Estamos hablando de épocas, pues, de la antigua, ¿no? Leyes egipcias y tal. La Ley General de Salud también tiene regulaciones vinculadas a demostrar que la salud, valga la redundancia, es lo primero a tener en cuenta. De hecho, la califica como una condición indispensable para el desarrollo humano, ¿no? La Ley General de Inocuidad Alimentaria también tiene principios y habla por ejemplo, de la competitividad como un principio, pero lo que dice es que la competitividad de las empresas tiene que ser basada en la inocuidad. Es decir, no por conseguir competitividad voy a reducir mis costos al grado de dar productos que han sido elaborados con insumos que pueden ser dañinos. Esto no es viable, ¿no? El principio de competitividad desde el punto de vista de la regulación de la inocuidad alimentaria parte de la premisa de que todos los alimentos son inocuos y no se puede reducir los costos para sacrificar esa inocuidad, ¿no? También hay otro principio, hay varios, pero hay otro que llama la atención, que es el principio de facilitación de comercio exterior, que sí, lo que busca es favorecer el libre comercio exterior, pero asegurando siempre la inocuidad. Es decir, la inocuidad siempre va a ser una condición mínima indispensable para estar en el mercado. Esto nos lleva también a otras vinculaciones, ¿no? Como con el derecho de protección al consumidor, ¿no? Que ahí podemos encontrar, digamos, no solamente la regulación vinculada con el etiquetado, propiamente dicho, sino también con la publicidad que se le ofrece al consumidor respecto de ciertos productos alimenticios. También tiene que ver con el propio nombre del producto. Cuando uno quiere registrar, por ejemplo, una bebida en la DIGESA para tener el registro sanitario, hay que describir técnicamente cuál es la naturaleza de ese producto. O sea, cuál es el nombre que revele su verdadera naturaleza. ¿Cuáles? ¿No? Y no puede ser genérico, tiene que ser específico, pero tiene que ser, digamos, denotar qué es lo que hay en ese contenido. Cuando uno ve una etiqueta, uno siempre va a encontrar, no sé, barra sabor a chocolate, ¿no? Por ejemplo, claro, no pueden decir chocolate, ¿no? Es una barra de cacao, ¿no? Con sabor a chocolate, ¿no? Entonces, digamos, esa es la manera en cómo uno describe. Ahora, acá hay discusiones porque dicen, oye, ¿este es un nombre que engaña o no al consumidor? Entonces ahí la DIGESA, pese a que no es autoridad de consumo, tiene mucho que ver y dice, este es un nombre que puede inducir error al consumidor. Hay otro tipo de vinculaciones también del derecho de los alimentos con otras disciplinas, como por ejemplo la propiedad intelectual. Hay productos, no solo alimenticios, sino productos que están alrededor de la industria que pueden ser susceptibles, por ejemplo, de una patente, de un modelo de utilidad, o procesos, sean productivos o no, de servicios también podría ser eventualmente, que pueden estar protegidos también por algún elemento de propiedad intelectual, eventualmente una patente, por ejemplo, ¿no? Las materias primas que se utilizan para elaborar productos industrializados podrían, digamos, haber tenido algún tipo de vinculación con la regulación de variedades vegetales, con las denominaciones de origen. Eventualmente marcas colectivas pueden entrar a tallar cuando, digamos, imaginemos un grupo de cafetaleros
pequeños agricultores de café, ¿no? que se juntan para venderle café pues, a una empresa que se dedica a producir derivados de este café, y lo venden con una marca que ha sido trabajada de manera colectiva, ¿no? Evidentemente todos los productos que están en el mercado requieren una marca, y también hay una relación directa con la propiedad intelectual. Pueden haber diseños industriales de los empaques, pueden haber diseños industriales digamos, de cualquier otro tipo de artilugio que se utilice también en la industria. Por ejemplo, si vamos a los restaurantes, podemos encontrar que eventualmente hay diseños de los locales, eventualmente pueden haber mesas con determinadas formas o sillas, ¿no? Y esto de acá ya empezamos a hablar de otro tipo de cuestiones como el trade dress. Y también en la ambientación del local, con la música, y ahí hay temas vinculados con comunicación, derecho de autor, en fin. La propiedad intelectual la vamos a encontrar siempre en todos lados, ¿no? Y ni qué hablar de los temas vinculados con barreras burocráticas y buenas prácticas regulatorias, que esto es transversal en realidad a cualquier tipo de actividad regulatoria del Estado. Finalmente es bastante, digamos, importante tener en cuenta la vinculación que existe en la industria de los alimentos y el comercio internacional. No solamente por lo que ya estuve comentando previamente, sino porque además dentro de la disciplina de la facilitación del comercio existe un régimen especial para lo que se llaman mercancías restringidas, que son aquellos productos que requieren de un permiso especial para ser importados o exportados. En el caso que estamos hablando, los alimentos, al igual que los productos farmacéuticos o las armas o algunos dispositivos de comunicación, ¿no? Requieren una autorización, que en este caso sería el registro sanitario, para poder ingresar al mercado, y por lo tanto se les considera así como mercancías restringidas. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Espero encontrarnos en otra oportunidad y seguir conversando sobre estos y otros temas interesantes.